Buenas tardes, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, directora del Instituto Aragonés de Fomento, autoridades, amigas y amigos. Bienvenidos a la 21ª edición del Foro Pilot, que este año se celebra bajo el título de Logística, Digitalización y Sostenibilidad. A lo largo de esta tarde y con un nuevo formato que se estrena este año, conoceremos los proyectos finalistas del Premio Pilot. Contaremos también con dos expertas para desarrollar los epígrafes que sirven de lema este año, por una parte lo digital, por otra parte lo sostenible, y escucharemos a los representantes de 4 clústeres aragoneses moderados por la presidenta del Centro Español de Logística. Vamos a comenzar dando protagonismo a una palabra que está de plena actualidad: hidrógeno. El actual contexto de crisis en torno al suministro de energía ha motivado que se hable mucho del hidrógeno como apuesta de futuro, y en nuestra comunidad podemos decir que en este asunto nos adelantamos mucho a otros territorios de la Unión Europea. El Gobierno de Aragón impulsó en el año 2003 la creación de la Fundación Hidrógeno Aragón y hace 15 años, en el año 2007, con motivo de San Jorge, entregó el Premio Aragón Internacional al economista y sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin, autor de La economía del hidrógeno y considerado su mayor impulsor. Hoy, para hablar de hidrógeno, contamos con la presencia de Matilde García Echevarría. Ella es licenciada en Química Industrial. En 1999 se incorporó a Petronor, donde ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad, y desde el año pasado es la responsable de desarrollo industrial de hidrógeno en Repsol. Nos va a hablar del hidrógeno renovable, un vector energético para la movilidad sostenible. Hola, muy buenas tardes, vicepresidente, autoridades. Buenas tardes también a los que nos escuchan desde streaming. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no?, a Repsol a hablar en Aragón del hidrógeno, una región que no solo es pionera en logística, sino, como se ha anunciado ya en la introducción, pionera en este vector del hidrógeno que hoy, sin lugar a dudas, ya todos sabemos el papel que va a jugar no solo para la seguridad energética, sino también el papel fundamental que va a jugar para la descarbonización y estos objetivos de neutralidad climática que como sociedad y también cada uno de nosotros como empresa nos hemos comprometido. Y me gustaría un poquito comenzar, ¿no?, con este objetivo de neutralidad climática. Desde la revolución industrial y, sobre todo, pues este último medio siglo, los humanos hemos venido forzando un calentamiento más allá de los ciclos climáticos naturales, ¿no?, del planeta, principalmente por un conjunto de 3 factores. Factores socioeconómicos, un gran crecimiento económico unido a un modelo energético muy intensivo, poco eficiente y con unas energías emisoras de CO2 y también un desequilibrio entre esa emisión de CO2 que estamos aportando a la atmósfera y aquello que somos capaces de secuestrar. Pues bien, lo que tenemos que conseguir ahora, nosotros, que lo hemos hecho, es revertir esta situación desligando este crecimiento económico que queremos mantener como sociedad de las emisiones de CO2. Y aquí el hidrógeno y los combustibles derivados del hidrógeno van a jugar un papel fundamental, porque van a actuar sobre los otros 2 factores: el modelo energético menos intensivo, un modelo que va a sustituir el origen fósil por este hidrógeno de origen renovable, al mismo tiempo que los combustibles sintéticos van a favorecer esta captura de un CO2 biogénico que hemos emitido a la atmósfera para transformarlo también en un combustible neutro en carbono. Muy bien, pues dicho esto, hemos entendido que es un vector energético estratégico para estos objetivos de descarbonización y el sector logístico, ¿vale?, un sector en constante crecimiento que evidentemente aporta un 8% del Producto Interior Bruto y crea más de 1 millón de puestos de trabajo. Sin embargo, también es el responsable de un 27% de las emisiones de CO2 a la atmósfera en España. Eso sin contar el transporte internacional. Si sumamos el transporte aéreo
y el marítimo, pues llegamos casi a 133.000 millones de toneladas de CO2 emitidas, un 55%. Según la Agencia Internacional de la Energía, a nivel internacional, el 10% de las emisiones de CO2 son causadas por el sector logístico y de ellas casi el 75% son derivadas del transporte pesado por carretera. Bueno, pues en estos minutos me gustaría pasar a hablar un poquito de cuáles son o cómo tenemos que hacer esta transición para conseguir en este sector que, como decía, está emitiendo cerca de 90 solo si consideramos las emisiones nacionales, a esa neutralidad climática del 2050, 2%. El reto parece enorme, ¿verdad?, llegar a esta reducción. Sin embargo, es posible, ¿vale? El hidrógeno va a jugar un papel fundamental, pero tenemos que tener, digamos, clara la hoja de ruta de cómo hacerlo. Tiene que ser rápido, ¿vale? Tenemos que fijarnos objetivos intermedios. Se están fijando ya directivas, el Fit for 45, luego veremos un poco más de detalle, que fijan objetivos intermedios para asegurar el cumplimiento de esa neutralidad al 2050. Pero también tiene que ser justa, porque tiene que ser sostenible, y cuando hablamos de sostenibilidad lo tenemos que hacer no solo en términos medioambientales, tenemos que pensar también en términos económicos y sociales. Y además tiene que ser tecnológicamente neutra, ¿vale? ¿Para qué? Ninguna tecnología va a ser la solución única a los problemas de descarbonización, ni en el transporte, ni en ningún sector industrial. Y tenemos que dejar que las tecnologías compitan. Unas tecnologías neutras, una neutralidad tecnológica que tiene que entrar progresivamente a lo largo de los años también en función de su nivel de madurez. Como digo, ninguna tecnología por sí sola va a ser capaz de solucionar todos los medios de transporte. Sin embargo, esta entrada progresiva y una ruta complementaria va a permitir llegar a estos objetivos de descarbonización incluso antes del 2050. En primer momento, estamos hablando, por supuesto, de lo que ya tenemos en marcha, los biocombustibles y la electrificación de vehículos ligeros. Sin embargo, es un proceso lento de desarrollo de infraestructuras que llevará las siguientes décadas. Y está limitado a algunos de los medios de transporte, como el transporte pesado, por supuesto, el marítimo y el aéreo. El siguiente vector, ¿no?, para la descarbonización son los biocombustibles avanzados. Biocombustibles avanzados que además tienen una ventaja adicional, que es solucionar otro problema que como sociedad hemos creado, que es la gestión de los residuos. A través de residuos vamos a producir biocombustibles con hidrógeno, también renovable, para aportar una solución también de combustible descarbonizada. De nuevo, esta tecnología también tiene una limitación, los recursos son limitados. Y aquí es donde entra el hidrógeno. Estamos ya, en estos años, con los primeros desarrollos de hidrógeno. Como seguro habéis oído, como se introducía al principio, está muy de moda. Están los primeros desarrollos y usos de hidrógenos ya en vehículos de carretera y para el 2027-2030 el hidrógeno habrá llegado a todos los sectores de la movilidad, también en el aéreo y al marítimo, como hidrógeno y también como combustibles sintéticos. Como se indica aquí, a partir del 2026-2027 esperamos tener las primeras producciones de combustibles sintéticos que permitirán una descarbonización más rápida de estos sectores como el aéreo y el marítimo y también del sector pesado por carretera. Va a permitir utilizar las infraestructuras y los motores existentes. Pues bien, no me detengo mucho más. Aquí simplemente decir que la combinación de ambas plataformas va a ser la manera más, digamos, eficiente de llegar a estos objetivos de descarbonización, pero no sin ello, todas ellas tienen todavía sus retos y sus desarrollos tecnológicos por delante. Y ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar. Pues bien, además de ser tecnológicamente neutra, tiene que ser global. El problema de las emisiones de carbono es un problema global y, por lo tanto, sus métricas, para saber qué tecnología es la más eficiente, también tienen que ser unas métricas globales. De manera que tenemos que medir todo el ciclo de vida de los vehículos, no solo, digamos, las emisiones en punta de escape, sino tenemos que, como dicen los ingleses, de la cuna a la tumba, es decir, medir lo que ha sido la fabricación del vehículo, la producción de combustible, el tubo de escape y también el reciclado, ¿vale?
De manera que la medida del ciclo de vida va a ser la medida más correcta para evaluar qué tecnología va a ser la que realmente su aplicación nos va a permitir el que esta curva de reducción de emisiones pues vaya en el sentido que deseamos. Sí, bueno, es un pequeño ejemplo simplemente de lo que esperamos que en el 2030 sea la emisión del ciclo de vida de cada una de las tecnologías que os he comentado. Se ve que los e-fuels y el hidrógeno se posicionan como las dos tecnologías, digamos, de menor huella global en el ciclo de vida. Muy bien. Pues dicho esta pequeña introducción de las rutas de descarbonización, en un cortito vídeo de 2 minutos vamos a explicar de forma muy sencilla lo que es el hidrógeno renovable. No sé si se escucha. El impulso de las energías renovables nos permite tener hidrógeno sostenible. No emite CO2, es limpio y muy versátil. Nos ayudará a hacer más sostenible la economía y contribuirá a frenar el cambio climático. Será clave para descarbonizar sectores difícilmente electrificables, como el marítimo o el aéreo. Con hidrógeno renovable y CO2 capturado, produciremos combustibles sintéticos libres de emisiones que se podrán usar en motores convencionales. También lo emplearemos en los vehículos eléctricos de pila de combustible. Gracias a él, seremos capaces de almacenar los excedentes de energía renovable para poder utilizarla en momentos en los que no tengamos solo viento. Países con abundancia de recursos renovables como España podrán exportarlos a regiones donde no dispongan de ellos. ¿Cómo lo producimos? El hidrógeno nunca se encuentra de forma aislada y para poder utilizarlo debemos separarlo de los otros elementos que lo acompañan. Para conseguir que sea renovable, solo necesitamos agua y electricidad procedente de fuentes renovables. La electrólisis es la tecnología más extendida. Separamos la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno con un electrolizador alimentado con energía renovable. La fotoelectrocatálisis simplifica el proceso anterior y en un solo paso, mediante luz solar y un material fotoactivo, producimos hidrógeno sin necesidad de electricidad. También podemos obtenerlo usando residuos biológicos como materia prima. En la próxima década, el hidrógeno renovable ocupará buena parte del mix energético mundial. Muy bien, pues rápidamente una visión muy general de lo que es toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción de energía renovable, distintas formas de producción de hidrógeno. También hay que apostar por todas las tecnologías que están en desarrollo, electrólisis, fotoelectrocatálisis, obtención de hidrógeno a través de reformado de biogás, almacenamiento, transporte, transformación, uso bien incorporado a los combustibles o biocombustibles convencionales, como puesto como hidrógeno y también como sus derivados, amoníaco o metanol, que realmente van a ser también una solución para los sectores de aviación y marítimo. Pero con mucho potencial que tiene el hidrógeno, no nos podemos olvidar de que también tiene todavía retos y barreras. El principal, la competitividad en la producción que se traslada a toda la cadena de valor. Por eso, las estrategias y políticas, tanto internacionales, europeas como nacionales, se centran en el despliegue de este vector en aquellos sectores donde aporta más valor, tanto social como de industria, como de clima, ¿vale? Centrados principalmente en sectores que no tienen alternativa de descarbonización. La parte superior derecha de esta gráfica, ¿vale? El refino y los vehículos pesados, también la aviación y el transporte marítimo. Estos sectores serán los que impulsen en un primer momento el desarrollo de la tecnología del hidrógeno a través de los valles y economías de escala, que incentiven también esos otros usos como la movilidad con un hidrógeno a bajo coste. Y estrategias también coordinadas que favorezcan este despliegue masivo de energía de la forma más costo eficiente.
En este sentido, me gustaría recalcar, ya que estamos también, además, aquí en Aragón, una iniciativa que desde SAIN es una plataforma industrial de 9 promotores que preside Repsol, de toda la cadena de valor del hidrógeno y unido con 4 valles, ¿vale?, en la zona noroeste española, el Valle del Hidrógeno de Cataluña, Aragón, con la Fundación del Hidrógeno de Aragón, el Corredor Vasco del Hidrógeno y Navarra, ¿vale?, la iniciativa de Navarra, se han unido en un protocolo de colaboración precisamente para buscar sinergias y complementariedades e impulsar este desarrollo del hidrógeno. Tenemos una zona óptima para desplegar el hidrógeno en el sur de Europa. Y también es necesario, además de estas estrategias, impulsar la oferta y también la demanda. La oferta a través de estrategias de imposición de cuotas y objetivos, como ya se han puesto, de objetivos ambiciosos, ¿vale?, en producción de electrólisis, una nueva directiva derivada, desafortunadamente, de la crisis de Ucrania para duplicar la capacidad de producción de hidrógeno renovable y una reciente coalición entre todos los productores de electrolizadores para dar servicio a este mercado en creciente crecimiento. Además de incentivar estas inversiones con objetivos, las subvenciones, conocéis seguramente todos, el PRTR, la componente 9 del hidrógeno, la componente 6 de la logística digital y sostenible, que ha salido estos días, creo que hoy se publica la orden de bases de esta convocatoria, muy importante para el sector del transporte. Y además, impulsando la demanda, ¿cómo? Con cuotas en todos los sectores, discretas al principio en la aviación, pero más ambiciosas en el 2050. También, como digo aquí, llegamos al 63%. También infraestructura y en emisiones, con la Red 2, con la regulación. Voy un poquito más rápido, creo que se me acaba el tiempo. Tiene que ser competitivo, lo decíamos, voy a pasar la producción. Perdonad, simplemente para que nos quede una visión. En la cadena de valor de la logística del transporte, la producción, la dispensación y la adquisición de vehículos serán lo que más repercuta al coste final del vehículo, ¿vale? No voy a detenerme en estos detalles. Me gustaría, tarda 2 minutos, ver una carga de una hidrogenera. Me hubiera gustado grabar probablemente la de Fundación del Hidrógeno de Aragón o una cerquita que hay aquí en Plaza, pero bueno, es un vídeo. Pero vamos a ver cómo en 2 minutos tenemos una recarga de un vehículo de hidrógeno completada. Mapa de las hidrogeneras, estamos muy a distancia de lo que está Europa con el número de hidrogeneras instaladas y simplemente una visión de qué tenemos de verdad en el mercado a día de hoy. Vehículos pesados, solamente hay un modelo, hay algunas furgonetas de distribución y sí que es verdad que los fabricantes tanto de pesados como de vehículos están ya iniciando sus primeros pilotos que pondrán en el mercado entre el 23 y el 25. Y con esto, simplemente una visión de dónde va a estar el coste total, el coste final de la propiedad de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno a 2030, que estará ya competitivo con los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Importante en puertos y aeropuertos, componente número 6 que sale hoy, puertos y aeropuertos y gestión de almacenes. El hidrógeno también va a ser una solución de descarbonización en estos sectores y no voy a hablar de digitalización porque luego Ana seguro nos va a hablar más en detalle. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias. Espero haber despertado, no sé si de la siesta, pero sí un poquito más de interés del hidrógeno, que ya es un vector que despierta mucho interés. Y os dejo simplemente el último vídeo, un poquito de lo que se puede llegar a alcanzar con el hidrógeno. La octava letra de nuestro abecedario es única. Una letra muda,
pero con la capacidad de cambiar el significado de las cosas. Es el principio silencioso de conceptos maravillosos. Pero hay una H, la más abundante de nuestro universo, que va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. La H de hidrógeno, que producido con sol y viento, puede cambiar el rumbo de todo un país. Hidrógeno renovable. Uno de los grandes protagonistas del futuro de la energía. Una energía que hará más sostenible la industria y la movilidad y que será clave para frenar el cambio climático. El hidrógeno renovable va a cambiar el paradigma de nuestro modelo energético. Contamos con todos los factores para liderar este cambio. Una industria basada en la innovación, capaz de desarrollar un nuevo modelo energético competitivo y con menos emisiones. Los valles del hidrógeno, que impulsarán el despliegue de las infraestructuras y tecnología necesarias para albergar el modelo energético del futuro. Y una de las mayores capacidades de generación de energías renovables del mundo, que impulsará el despliegue de la economía del hidrógeno. Sumado al talento de las personas que harán posible esta transición y que serán clave para que España lidere la transición energética, favoreciendo el desarrollo de una industria más sostenible. Que generará empleos de calidad y riqueza para la sociedad. Que impulsará soluciones para descarbonizar la movilidad, reduciendo las emisiones de CO2. Y proporcionará energía para mejorar nuestra calidad de vida respetando el medio ambiente. La ubicación de nuestras refinerías permitirá poner en marcha plantas industriales de hidrógeno y combustibles sintéticos. Aprovechando toda nuestra experiencia. Que jugarán un papel fundamental en la creación de un mundo más sostenible. Hidrógeno renovable. La H que nos posicionará como líderes del modelo energético del mañana. El futuro de la energía empieza hoy. Muchas gracias. Gracias, Matilde García Echevarría. Por lo visto y escuchado, como decía la canción de Radio Futura, el futuro ya está aquí. Turno ahora para los premios y después de 20 ediciones, este año se han convocado bajo un nuevo formato dirigido a proyectos que incidan en la competitividad logística de las empresas. Los proyectos deben estar centrados en dos aspectos: movilidad y logística sostenible y digitalización e innovación logística. De todas las propuestas, el jurado ha seleccionado 6 proyectos finalistas, 3 por cada una de estas líneas. A continuación, entregaremos los reconocimientos a los 6 finalistas y cada uno de ellos realizará una breve exposición de su proyecto. Tras escucharlos, el jurado se retirará a deliberar y al final del foro haremos público el nombre de los ganadores en cada una de las modalidades. Vamos a empezar, por tanto, con la exposición de proyectos finalistas en la línea de movilidad y logística sostenible. Empezando por el proyecto Transformación Digital y Sostenible de la Cadena de Suministro Farmacéutica en Aragón, representado por Novaltia Sociedad Cooperativa. Para entregar el reconocimiento pido la presencia en el escenario de Manuel Teruel, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y miembro del jurado, y ruego también que acuda a recogerlo Fernando Castillo, director general de Novaltia. ¿Es tan amable? Hola, buenas tardes a todos. Presentamos al Premio Pilot el proyecto Transformación Digital y Sostenible de la Cadena Logística del Medicamento, una cadena que se inicia en el laboratorio, que es el que fabrica o comercializa el medicamento, todos lo conocéis, y termina en las farmacias, que es en la oficina donde se dispensa o se vende un medicamento.
también en otros casos a hospitales. Y en medio estamos nosotros, la distribución, la gran distribución farmacéutica, ese intermediario, ese desconocido, pero que tecnológicamente está realmente muy avanzado. Somos empresas tremendamente complejas. Hay una manera muy sencilla de medir la complejidad de los procesos logísticos y es multiplicar el número de proveedores por... Este es el último, yo creo. Vale. Es multiplicar el número de proveedores por el número de clientes y por el número de existencias o referencias que uno trabaja. Bueno, pues nosotros realmente tenemos unos números espectaculares, muy grandes, ¿no? Tenemos más de 600 proveedores, prácticamente todos los nacionales e internacionales. Tenemos más de 1.000 farmacias a las que distribuimos. Tenemos más de 40.000 referencias estocadas. Y por si fuera poco, tenemos que cumplir lo que llamamos las BPDs, las buenas prácticas de distribución, con transporte entre 15 y 25 grados, con todo el stock permanentemente los 365 días del año a esa temperatura, además un transporte especial de termolábiles entre 2 y 8 grados y, por si fuera poco, hacemos entre 3 y 5 repartos al día a todas las farmacias. Eso en Aragón es casi una locura. Hacemos, para que os hagáis una idea, 17.000 kilómetros diarios. Vamos a Kiev y volvemos 5 veces al día, ¿no? Y realmente este proyecto para nosotros es un proyecto estratégico, evidentemente, en el que estamos a mitad de él. Estamos en el año 2022, lo iniciamos en el 21, lo terminaremos en el 23 y lo que pretendemos es sustituir el modelo tradicional por un modelo eficiente, más digital y, sobre todo, más sostenible. Y en colaboración con las empresas que tenéis ahí, que ni siquiera me da tiempo a nombrarlas, pero que junto con la USJ y junto con 3 clústeres que agrupamos en este proyecto, AERA, ALIA y AraHealth, intentamos llevar a cabo, además de la subvención del Gobierno de Aragón, de las ayudas Farma, intentamos llevar a cabo este proyecto. Hemos metido un vídeo para que veáis un poco hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades. Dentro vídeo. Novaltia es una cooperativa de distribución de medicamentos y productos de parafarmacia que garantiza el acceso universal de todos los ciudadanos a la salud. Sus más de 1.000 socios en Aragón y País Vasco, su liderazgo en cuota de mercado y su papel estratégico en la distribución farmacéutica la convierten en una empresa referente en la región. Novaltia presenta candidatura al Premio Pilot 2022 con el proyecto Transformación Digital y Sostenible de la cadena de suministro farmacéutico en Aragón. Con una inversión en torno a 25 millones de euros, la cooperativa apuesta por sustituir el modelo tradicional por uno nuevo basado en la digitalización y la sostenibilidad. El proyecto cuenta con la participación de reconocidas empresas e instituciones aragonesas y aborda un conjunto de actuaciones sostenibles en las 5 fases críticas de la cadena de suministro farmacéutica, algunas de ellas pioneras a nivel mundial. En la fase de aprovisionamiento se está trabajando en el desarrollo de un proceso automático de recepción y repaso para entrada de mercancías, incluyendo nuevos sistemas de codificación y captura de datos. En la fase de almacenamiento se va a diseñar y a construir un almacén inteligente y sostenible cero emisiones. En la fase de transporte interno se integrará la última versión del sistema robótico Open Shuttle, para automatizar el movimiento de cubetas dentro del almacén. En la fase de preparación de pedidos se incorporará la última versión del Picket S, un robot que funciona mediante visión artificial ayudado de un nuevo sistema OCR de reconocimiento visual de objetos. En la fase de distribución y reparto se plantean varias actuaciones. Desarrollar un sistema de control de cubetas en todo el circuito. Impulsar un hub urbano sostenible para sustituir progresivamente las furgonetas de motor de combustión por vehículos eléctricos. Diseñar un dron autónomo que pueda transportar un contenedor aerodinámico para el reparto aéreo de mercancías a farmacias de zonas rurales o de difícil acceso. Estas innovaciones tienen efectos positivos directos e indirectos en toda la logística farmacéutica. Digitalización, sostenibilidad, eficiencia en procesos e innovación se combinan para impulsar la transformación de la cadena de suministro farmacéutica y garantizar el acceso universal de los ciudadanos a la salud del futuro.
Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con los proyectos finalistas. En este caso es el turno del proyecto Descarbonización del reparto de última milla, representado por Loalco, Logística, Almacenaje y Comercialización. Para entregar este reconocimiento pedimos la presencia de Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y miembro del jurado. Y para recoger este premio, Alberto Blanco, director de proyectos de Loalco Green, al centro del escenario, si son tan amables. Bueno, en primer lugar, para nosotros es ya un orgullo el estar aquí, el haber llegado hasta aquí, ¿no? También a todo el equipo que estamos aquí representando hoy a la empresa, pues bueno, pues como buenos aragoneses, pues es un orgullo. Pero hoy, uy, esta es la última. Espera, que está al revés. Joder, os estoy haciendo un spoiler. Vale, pero hoy lo que os vengo a presentar es el proyecto que ya hemos llevado a cabo, que ya lo hemos hecho una realidad, ¿no? Pero no ha sido todo tan fácil, ¿no? Esto algunos me lo habéis ya oído decir. Un día me sienta Santiago en su despacho y me dice, Alberto, mira, he conseguido un local que era un antiguo lavadero de coches en Las Fuentes y vamos a hacer el primer hub urbano 100% sostenible. Yo lo primero que digo, pero este hombre, que me está hablando de unicornios, de arcoíris, porque con vehículos eléctricos, porque vamos a meter, porque tal. ¡Ostras! Nos pusimos a trabajar y fue primero un trabajo en equipo interno. No solo era llegar y abrir un local, no, también teníamos que hacer un estudio de cómo lo íbamos a hacer físicamente, de cómo repartíamos en Zaragoza, con 2 anillos, cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era reducir 320 árboles al año con 10 furgonetas. Fijaros la cantidad de millones de toneladas de CO2 que estamos ahorrando. Y empezamos ya a elaborar de cómo sería el producto, porque no olvidemos que somos un operador logístico y lo llevamos a la realidad. Y fue costoso, y lo que más nos ha costado, pues bueno, hemos tenido de todo, desde obras, desde la cometida, porque claro, tenemos un hub que tiene 10 puntos de carga para furgonetas y 18 para motocicletas y patinetes. Pero luego todo eso hay que alimentarlo, hay que darle potencia a ese local. No olvidemos que estamos dentro de la ciudad. Bueno, ha habido todo un desarrollo, pero ya está, ya hemos llegado, ya lo hemos inaugurado, estamos orgullosos. Luego también lo que hemos trabajado mucho es la optimización. Trabajamos con el cliente para conseguir optimizar también, no solo utilizando vehículos eléctricos, sino también mejorando la calidad del servicio. Y lo hacemos apoyándonos tanto en nuestro hub de ciudad del transporte como en nuestro hub urbano, ¿vale? Con eso conseguimos una capacidad total. Pero aquí no lo podemos hacer solos, nos tenemos que acompañar. Y por eso empezamos a llamar a quién se quería subir al proyecto. Queríamos acompañar tanto a proveedores como a partners, como a clientes, ¿vale? Porque nosotros al final ya hemos desarrollado una experiencia de I+D. Ya podemos irnos a otras ciudades, pero solos no podemos hacer. Una cosa muy importante, nosotros no hacemos greenwashing, nosotros no vendemos, no queremos que nuestros clientes vendan greenwashing, queremos que descarbonicen. Es un proyecto real, es un proyecto que hemos probado cientos de vehículos. Queremos ser un proyecto diferenciador, ¿vale? Y encontramos 2 partners, encontramos 2 socios muy buenos. Atades nos ayuda a llegar donde nosotros no llegamos, donde no podemos ni siquiera meter un vehículo. En esas zonas peatonales, ellos nos ayudan con esa parte de esa distribución, andando, 0 emisiones. BTV, estamos desarrollando un proyecto de expansión. Es también ahorrar en CO2. Y bueno, este es un vídeo de nuestra realidad.
Y ya por último, pues bueno, también hemos conseguido otra serie de colaboraciones. Y desde aquí, ya con esto termino, lo que queremos es que se sumen más, se sumen empresas, se sumen clientes, se suban proveedores. Estamos dispuestos incluso con nuestros competidores a ayudarles, porque este hub es colaborativo y queremos que aún sea más colaborativo. Y por supuesto a las empresas públicas también. Necesitamos a las entidades públicas que nos ayuden a colocar más smart lockers, llegar a más puntos. Y con esto, pues muchas gracias y espero que os guste el proyecto. Gracias. Seguimos con los finalistas. En este caso, el proyecto Servicio de Reparto Integral Last Mile Tatoma Frío, presentado por el grupo Tatoma Transformados Torres Martí. Para entregar el reconocimiento, por favor, Fernando Bermúdez, miembro del jurado, y para recogerlo solicitamos la presencia de Carlos Martí, director del grupo Tatoma Transformados Torre Martí. Buenas tardes. Tatoma somos una empresa familiar nacida en Monzón hace 51 años. En la actualidad la formamos 230 personas con un volumen de ventas de 37 millones de euros, de los cuales el 40% son exportación a más de 30 países. Ya desde nuestros inicios con la primera generación hemos tenido un alto carácter innovador. Así, en 1972 tuvimos nuestra primera patente, un contenedor para almacenaje de carne congelada en cámaras frigoríficas. Hoy tenemos 20 patentes en campos tan diversos como la logística o el sector agroganadero. Una constante en toda esta evolución ha sido nuestro interés por escuchar y comprender las necesidades de nuestros clientes, a partir de las cuales iniciamos nuestro proceso de innovación con el objetivo de dar nuevas soluciones de mayor valor añadido. Así, en nuestra división de logística, en nuestro diseño y fabricación de contenedores y embalajes, hemos ido incorporando durante los años tecnología RFID para control de trazabilidad, sensórica para captación de datos y análisis de los mismos, visión artificial para control de procesos, automatización de movimientos mediante la fabricación propia de vehículos autoguiados AGVs. Y hoy estamos aquí para presentarles nuestro proyecto Tatoma Last Mile. Nuestro servicio de última milla está especializado en el reparto de producto fresco y congelado. Nuestro sistema es totalmente sostenible y está integrado por 4 elementos de desarrollo propio. Una moto eléctrica, 100% eléctrica, 0 emisiones, con una capacidad de carga de 250 kilos y una autonomía de 70 kilómetros. Un contenedor isotermo de 450 litros y certificado ATP, clasificación IR, isotermo refrigerado, reforzado, con el cual podemos garantizar la trazabilidad de la temperatura durante 8 horas para producto fresco y congelado. Una APP de desarrollo propio para la optimización de rutas y en múltiples repartos. Y finalmente un servicio de conductor propio con una formación cualificada y una clara vocación de servicio al cliente. Lo vemos en unas imágenes.
Comenzamos nuestro proyecto hace 2 años y medio en vísperas de la pandemia. Durante este tiempo lo hemos estado desarrollando, diseñando, prototipando, testeando en casa del cliente para finalmente poder hacer las certificaciones y homologaciones necesarias. Lo presentamos el pasado mes de noviembre en Logistics Madrid, donde obtuvimos una mención especial de innovación. Hoy lo tenemos implantado en clientes nuestros en Lérida, Madrid, La Coruña. Hemos conseguido casi triplicar el número de repartos por vehículo en un día, consiguiendo de esta manera una optimización de la gestión del reparto, minimizando los costes y todo de una manera 100% sostenible. Creemos firmemente en la innovación. Lo que fabricaremos dentro de 5 años hoy no lo sabemos. Les proponemos que juntos empecemos a pensarlo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos ahora con la exposición de proyectos finalistas en la línea de digitalización e innovación. Proyecto Módulos Ribera Alta, MRA, representado por Moontech Industrial Solutions, entrega el reconocimiento Ana González, presidenta del Centro Español de Logística, a quien solicitamos su presencia en el escenario, y para recogerlo, José Pascual Guiu, Chief Technology Officer de Moontech. Hola, buenas tardes. Bueno, el nivel es alto, ¿eh? Yo estoy aquí y tengo miedo con nuestra exposición porque confiamos en nuestro proyecto, es un muy buen proyecto, pero el nivel aquí en Aragón es altísimo. Bueno, yo vengo a hablarles del proyecto de digitalización y automatización del proceso logístico en Módulos Ribera Alta. Este proyecto, que se llevó a cabo en una fábrica en Figueruelas, consta de 2 fases, un proyecto que está en curso, que se ha realizado una de las primeras fases. Es un proyecto que tiene un presupuesto conjunto de en torno a los 3 millones de euros y que tiene un retorno de la inversión calculado de en torno a los 2 años. Este proyecto, que se basa en esas 2 fases, hablamos de una fase de digitalización y otra fase de automatización. En dicha fase, en la fase de digitalización, lo que hemos hecho es desarrollar una serie de herramientas digitales que nos permiten la implementación de un sistema de vehículos autoguiados, 52 vehículos autoguiados de otro fabricante. Y dentro de todo este ecosistema de aplicaciones, lo que hemos conseguido es una integración directa con las herramientas de cliente, consiguiendo que esos sistemas estén propiamente adaptados a las necesidades y a las problemáticas propias del cliente. En esa primera fase de digitalización incluimos los 52 AGVs y luego hay una fase posterior de automatización en la que ampliamos el número de AGVs, en este caso 26 AGVs nuevos, y en este caso incluimos AGVs diseñados y desarrollados por Moontech. Conseguimos una integración perfecta entre 2 sistemas de AGVs totalmente diferentes, 2 fabricantes de AGVs que conviven en una misma industria, que se entienden y que pueden trabajar de forma conjunta para llevar a cabo los objetivos de cliente. Además de todo esto, y dentro de ese proceso de digitalización del sistema logística, lo que hicimos fue incluir un sistema de vídeo para el control y la supervisión de estos propios sistemas de AGV. Y para que vean exactamente lo que hemos desarrollado, pues un vídeo del proceso.
Me he reservado los agradecimientos para el final, por si no me daba tiempo a hacer la explicación, indicar que estamos muy orgullosos de estar aquí, ya simplemente estar en este escenario para nosotros es un premio. Somos una empresa que llevamos poquito tiempo en el sector, gracias a este tipo de proyectos nos estamos posicionando, vemos que hay mucho talento en Aragón que debemos de explotar y simplemente pues, dar las gracias a todos por pensar en Munte y pensar en nosotros como finalistas de este premio y bueno, sería un orgullo enorme si pudiéramos alcanzar la gloria con el premio Pilot. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos con otro proyecto, el proyecto Amarre Solutions, optimización de los procesos de transporte en toda la cadena de valor, representado por ACF Innove. Entrega el reconocimiento Jesús Rollo, profesor y director del Máster de Operaciones Productivas y Logísticas de la Universidad de Zaragoza, también miembro del jurado, y lo recogerá Fernando Viñuales, gerente de ACF Innove. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar, creo que un vídeo vale más que cualquier 100 palabras, dice, ¿no? Voy a comenzar proyectando un vídeo para explicar qué es Para que la estiba nunca sea una carga. Amarre Solutions, la solución integral. El software más avanzado y completo para la sujeción y distribución de la carga en vehículos de transporte. Según la norma EN 12195, la ayuda perfecta que hace fácil lo difícil. Un programa puntero a nivel internacional que te transportará a otra dimensión. Logística 4.0. Amarre Solutions. Visual, intuitivo, global, de fácil manejo, gráfico, personalizado. Válido para el transporte intermodal carretera, barco, ferrocarril. Para empresas fabricantes, cargadores o transportistas. Y para cualquier tipo de mercancía. Integrable a otros softwares logísticos y de gestión. Y adaptable a las necesidades de cada cliente. Cada expedición obtiene su propia ficha de estiba específica, válida para la inspección en carretera, pudiendo ser compartida por todos los agentes logísticos intervinientes utilizando tecnología blockchain como garantía en el proceso. Amarre Solutions. Eficiencia, eficacia, ahorro, operatividad, seguridad, tranquilidad. Un proyecto de I+D+I, desarrollado en colaboración público-privada, da por primera vez solución a un proceso con claro impacto para la seguridad vial, las infraestructuras y las mercancías. Pensado para responder a las últimas y exigentes normativas internacionales. Amarre Solutions. Ordena, adapta, calcula, corrige, distribuye, coloca, amarra. Soluciona. Una inversión de largo recorrido. Una ida y vuelta con inmediato retorno. Asume tus responsabilidades con garantías, evita riesgos, sanciones y accidentes. Gana en seguridad, comodidad, facilidad, espacio y tranquilidad. Emplearlo no te costará. No tenerlo te costará más. Amarre Solutions. Integra, simplifica, optimiza, ahorra, asegura, documenta. Resuelve. Cuenta con la mejor ayuda. Cuenta con el mejor programa. Organiza, carga y viaja tranquilo. De ello nos ocupamos nosotros. No vayas a remolque y conduce de la mejor manera la gestión de tus cargas, según la norma EN 12195 y de tu empresa. Sobre ruedas. Amarre Solutions. Definitivamente. Bueno, Amarre es un software ya en fase comercial y los últimos 12 meses los hemos invertido en incorporar lo que es el IoT, de la mano de empresas referentes de Aragón como SSE o Itainova y coordinado por Alía. Hemos emprendido un proyecto en el que vamos a sensorizar
los vehículos de transporte, de forma que vamos a poder monitorizar pues, qué ocurre durante el transporte. Concretamente, vamos a colocar sensores pues, desde medición de tensión de cintas, vamos a medir el posicionamiento de los bultos con sensores de posición, vamos a medir las aceleraciones mediante acelerómetros, todo ello con el objetivo de ver la desviación que existe entre el plan marcado por la fecha de estiba y todo lo que ocurre en el proceso durante el transporte. Durante estos 12 meses hay clientes que nos han llamado la atención frente a una problemática que hemos creído también compatible y que podíamos afrontar, y es con la intrusión de personas en el interior de los vehículos, de tal forma que la sensorización que estamos embarcando es probable que también nos sirva para influir o detectar este tipo de problemáticas. ¿A quién va dirigido? 3 agentes particularmente, como son cargadores y transportistas, compañías aseguradoras y cuerpos de seguridad. Estos 3 agentes, de alguna forma, bien por peritajes, bien obteniendo información para hacer los controles en carretera o cargadores y transportistas emitiendo las fichas de estiba, pues creemos que son los agentes principales. ¿Qué aporta Amarre? Fundamentalmente, seguridad. Estamos hablando de seguridad de personas, seguridad de mercancías. Estamos hablando de sostenibilidad porque estamos haciendo un uso más eficiente de los recursos, de los vehículos. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de blockchain, estamos hablando que el dato es compartido y que, por lo tanto, allí no hay trampa ni cartón. Y estamos hablando de que es un software perfectamente integrable dentro de lo que la industria ahora está pregonando como es la industria 4.0. Me preocupaba el tiempo, pero veo que me ha sobrado, incluso por muchas gracias. La verdad que es un placer, es un disfrute hablar de un proyecto que nos ha llevado, la verdad, muchos años de trabajo. Y, bueno, simplemente decir esto y agradecer la presencia y la oportunidad. Muchas gracias. Bien, es el turno para el proyecto Scati Parcel y Scati Parcel Plus, soluciones para el sector de la logística. Para entregar este reconocimiento solicitamos la presencia en el escenario de Susana Val, directora de Zaragoza Logistics Center y miembro del jurado, y para recoger este reconocimiento Alfonso Mata, director general de Scati Labs. Si son tan amables. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aguantar, creo que hasta el final, que ya hemos visto a todos los candidatos. Agradecer a todos los presentes, las autoridades y especialmente también pues, al Instituto Aragonés de Fomento que ya nos premia, ¿no?, de alguna manera solo con este reconocimiento. No quiero desaprovechar la oportunidad de agradecer también a todos mis compañeros y a todo el equipo de Scati, sin el cual es imposible desarrollar tecnología y llevarla a nuestros clientes. Para los que no conocéis Scati, somos una empresa que llevamos 20 años desarrollando tecnología, desarrollando software desde Zaragoza y comercializando nuestras soluciones de videovigilancia en más de 20 países. Nuestros clientes son clientes corporativos y en el ámbito de los operadores logísticos y clientes industriales de cualquier naturaleza les ayudamos a abordar los diferentes retos con los que se encuentran. Ineficiencias en los procesos de la cadena de suministro, reclamaciones de clientes, mercancía que se pierde. En definitiva, dinero que se echa a perder. Los márgenes del negocio se resienten. Nuestros clientes, sus clientes, pierden la confianza y se dedica muchísimo tiempo a investigar ese tipo de reclamaciones. Esto tiene solución, evidentemente. Hoy hemos visto aquí multitud de tecnologías, software, blockchain, estamos oyendo temas de RFID, lectura de códigos, códigos de barras, códigos QR, un montón de tecnologías que ayudan a automatizar y a controlar todos estos procesos. Pero, en nuestra opinión, hay una tecnología que se eleva por encima de todas las demás, que es la del vídeo. El vídeo, creemos en Scati, que es sin duda la herramienta más potente y la herramienta definitiva
para resolver multitud de incidencias. Hoy no es una herramienta y una tecnología que se utilice únicamente en seguridad. La utilizamos en nuestros procesos, en la supervisión de procesos industriales y procesos logísticos. La estamos llevando a todo el sector para realizar la trazabilidad de las mercancías, incluso para hacer seguimiento, como veremos en el proyecto que nos trae hoy aquí, de activos que se mueven en un determinado centro de distribución, que pueden ser personas, pueden ser palets, etc. Y también para monitorizar la flota del transporte durante las rutas. Por centrarnos en la tecnología y en la solución que hoy presentamos aquí al premio Pilot, tengo que hablaros de SCATI-Parcel. SCATI-Parcel es una solución, pero en realidad son muchas soluciones. Son muchas porque cada uno de nuestros clientes la moldea y necesita integrarla con sus propios sistemas de control, de tal manera que conseguimos que con las cámaras y la inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia consigamos darles una herramienta poderosa a la hora de determinar determinadas incidencias y fiscalizar procesos de control. ¿Cómo logramos esto? Pues lo logramos comunicándonos con sus bases de datos, imbricándonos con sus sistemas para que puedan tener una herramienta de búsqueda desde el software de videovigilancia que automáticamente les lleve al momento que quieren resolver, a esa incidencia o a esa mercancía perdida que no saben si entró, si salió o si el cliente recibió. Somos capaces, gracias a SCATI-Parcel, de leer códigos QR, algo que os parecerá bastante natural, todos lo tenemos en el móvil, pero no es tan fácil y es todo un reto cuando esa lectura se realiza a una cierta distancia a través de cámaras de videovigilancia. Y la segunda parte de nuestro proyecto, y de la que nos sentimos también bastante orgullosos, es SCATI-Parcel Plus. No hemos sido muy imaginativos en la evolución de nuestra solución. Hemos conseguido dar respuesta a un reto que eran nuestros propios clientes que ya venían usando durante estos años la tecnología de SCATI-Parcel, nos ponían sobre la mesa. Hemos conseguido que gracias a las cámaras puedan resolver esas incidencias en determinados espacios donde sabemos que se produce pues, un determinado hito dentro de la cadena de suministro o dentro del proceso logístico. El reto estaba en qué ocurre cuando ese proceso no se produce siempre en el mismo espacio físico, cuando una mercancía se mueve de un lado a otro, cuando un operario que tiene una pistola lectora de código de barras se mueve en un centro de distribución de 20.000 metros cuadrados o cuando una traspaleta va y viene y no tenemos capacidad de determinar cuáles son las cámaras más adecuadas. SCATI-Parcel Plus nos ha permitido integrar un sistema de geolocalización en interiores. Hemos diseñado un sistema GPS de interiores que nos permite, gracias a una tecnología radio, saber dónde están esos activos y, por tanto, ser capaces de hacer la trazabilidad visual de esos elementos, tanto en tiempo real como en modo forense, ¿no? Hasta aquí la exposición. Creo que decía un compañero que una imagen vale más que 1000 palabras. No podemos estar más de acuerdo. Y además pensamos que un vídeo todavía vale mucho más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, pues hechas las exposiciones, llega el momento de la deliberación. Es el momento de que se reúna ya el jurado. Un jurado que integran profesionales, expertos en logística y representantes de organizaciones empresariales, de la Universidad de Zaragoza, del Centro Español de Logística, de Zaragoza Logistics Center y del Instituto Aragonés de Fomento. Mientras el jurado delibera, vamos a contar en el escenario con representantes de diferentes clústeres para participar en una mesa redonda. El asunto que se va a poner sobre esa mesa es visión estratégica de la movilidad, sostenibilidad y digitalización en los próximos años. Para moderar la mesa voy a solicitar la presencia de Ana González, presidenta del Centro Español de Logística, a quien rogamos que ocupe el lugar central. Y como participantes también vamos a solicitar la presencia en el escenario de David Romeral, director gerente del Clúster de Automoción de Aragón, de Francisco Javier Valenzuela, director gerente del Clúster de la Energía de Aragón, de Manuel Pérez Alconchel, director gerente del Clúster de Empresas TIC, Electrónica y de Comunicaciones de Aragón, y de Ángel Gil, director gerente del Clúster Logístico de Aragón.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda en la que queremos abordar un tema tan de relevancia como la movilidad, que va íntimamente unido a la sostenibilidad y a la digitalización. Y lo vamos a hacer de la mano de los gerentes de los clústeres más importantes de Aragón. Hay que decir que Aragón no solo es un importantísimo enclave logístico, es también un foro de gran actividad de clústeres y un ejemplo, después de lo que he podido ver y escuchar, de colaboración entre ellos, que vamos a ver traducido en los proyectos que llevan a cabo. Voy a comenzar presentando a David Romeral, gerente del clúster de automoción de Aragón. Es una entidad referente del sector de automoción en la Comunidad de Aragón que promueve la cooperación y la colaboración en proyectos entre empresas del sector de automoción, ayudando a optimizar la eficiencia de sus operaciones. Agrupa actualmente a más de 100 socios y su actividad representa el 30% del empleo industrial y el 35% de las exportaciones de la comunidad. David es licenciado en Económicas y Empresariales y cuenta con más de 25 años de experiencia en este sector de la automoción. Ha sido directivo de importantes empresas, también ha trabajado en el campo de la consultoría y desde el 2008, año en el que fue creado el clúster de automoción, dirige este clúster, habiendo logrado quintuplicar el número de socios y siendo reconocido con la certificación Silver Label de la Unión Europea. David, bienvenido y buenas tardes. Manuel Pérez, gerente del clúster TEC Canara, es el clúster de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de Aragón, con más de 11 años de antigüedad. En la actualidad está compuesto por 57 socios y a la vocación de organización de proyectos tecnológicos se suman los servicios de consultoría en transformación digital, formación y networking entre los socios. Manuel es un profesional muy experimentado, con un amplio historial de trabajo en la industria de servicios y tecnología de la información. Es un experto en planificación y desarrollo de negocios, en gestión de clústeres e innovación y en relaciones internacionales y cuenta con un programa de gestión de clústeres del Ministerio de Economía de España. Muy buenas tardes, Manuel. Francisco Valenzuela es el gerente del clúster Clenar, un clúster que fue creado en el 2018. Es el clúster de la energía de Aragón, que nace para contribuir a mejorar los niveles de competitividad de las empresas del sector y para ayudar a poner en marcha iniciativas innovadoras entre sus socios. Tiene un peso muy importante en la producción de la energía nacional y un grado de autoabastecimiento superior a la media. La constitución de este clúster de la energía en Aragón busca contribuir a dinamizar al conjunto del sector energético aragonés. Francisco, muy buenas tardes. Y por último, Ángel Gil, que es gerente del clúster Alía, un clúster muy conocido, clúster logístico de Aragón, una agrupación de empresas que nace en el 2010, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las empresas del clúster a través de la colaboración, el conocimiento, la internalización y la innovación logística en Aragón y de forma paralela aportando también valor a la sociedad. Actualmente cuenta ya con más de 100 socios, es un sector que representa el 5,5% del PIB de la comunidad y que aglutina 26.000 empleos que en los próximos años van a aumentar en otros 10.000. Ángel es ingeniero de organización industrial, es profesor de SIC en SIC Business School y es vicepresidente del Centro Español de Logística. Toda su vida profesional la ha dedicado y en puestos también de dirección en el ámbito de la logística y de la cadena de suministro. Ángel, buenas tardes. Es un placer contar con todos vosotros. Si hay una palabra que está hoy
en las agendas de las empresas, en las agendas de los clústeres, también de las entidades públicas y en la agenda, por ejemplo, de los fondos europeos, de las asociaciones, es la palabra movilidad, ¿no? Vista desde los distintos ángulos, yo voy a empezar preguntándoos qué es movilidad para cada uno de vosotros. Empezamos con David. Muchas gracias, Ana, y también agradecer, por supuesto, al Instituto de Agrones de Fomento, a la Consejería de Industria y al Clúster Alía por haber montado esta mesa redonda, ¿no? Y permíteme también dar la enhorabuena a los 6 proyectos que acabamos de ver, que yo creo que han mostrado que Aragón sigue a la vanguardia de la innovación en logística, en este caso desde el punto de vista de la sostenibilidad y la digitalización. En el segundo semestre de 2019, no hace ni 3 años, aunque parece que hayan pasado décadas con todo lo que ha pasado desde entonces, estuvimos definiendo el plan estratégico de CAR para los años 20, 21, 22 y 23. Y vimos que necesitábamos incorporar el concepto de movilidad en nuestro plan. De hecho, reformulamos la visión del clúster y visualizamos dónde queríamos estar en los próximos 5 o 10 años. El clúster debía ser el faro de la industria de automoción de Aragón para que pudiera anticiparse con éxito a los nuevos retos globales que se planteaban en ese entorno de la movilidad. Incorporamos el concepto en nuestro plan estratégico, pero luego había que aterrizarlo, es decir, cómo a los 110 socios de CAR les afecta la movilidad. Por un lado veíamos la movilidad del producto, es decir, cómo se movían los componentes en nuestras fábricas, en los puestos de trabajo, entre las distintas estaciones, entre los almacenes, entre los clientes, por supuesto. Y, por otro lado, pensamos en la movilidad de personas, ¿no? Cómo estaba cambiando esa movilidad con la aparición pues, de otro tipo de vehículos, por así decirlo, y con fenómenos como pues, el coche compartido, coche comunicado. Y a estos 2 vectores de movilidad de productos y movilidad de personas le incorporamos también el concepto de sostenibilidad. Y eso nos ha tenido un efecto muy importante en nuestras empresas porque hemos tenido que buscar la electromovilidad, es decir, desarrollar producto que sea evidentemente sostenible y que todos estamos viendo la cantidad de lanzamientos de vehículos eléctricos que se están produciendo en los últimos años. Esa fue la definición y cómo aterrizamos ese concepto de movilidad, que luego fue confirmado por la Unión Europea cuando, hace 2 años, identificó 14 ecosistemas industriales en los que apoyarse para pues, salir adelante de la crisis que había generado el COVID-19, ¿no? Y, por supuesto, estaban sectores como el salud, como algunos de los que estamos en esta mesa, como energía, como las TIC, y identificó un sector al que denominó movilidad automoción. Entonces, refrendó un poco nuestra apuesta y confirmó, evidentemente, la evolución que el sector de automoción va a llevar a cabo para convertirse un poco en el vector clave de la movilidad. Manuel, en el ámbito de la tecnología, ¿cómo traducimos movilidad? Nos toca un papel que es a veces muy agradecido y a veces muy complejo. Somos el ungüento amarillo que hace que todo lo que ustedes han visto en los vídeos y los proyectos de los premios funcione. Hay tecnología debajo, hay tecnologías habilitadoras que se combinan y se facilitan. Fíjate si es importante el criterio de que movilidad es un objetivo amplio que debemos precisar y convertir, por un lado, en negocio y, por otro, en elemento de competitividad para las empresas, que en nuestra sede de la nave 6, donde nos juntamos los clústeres de Aragón, tenemos un grupo que precisamente se dedica a reunirse periódicamente con estos clústeres que están aquí sentados y algún invitado más para trabajar en ese sentido de encontrar el avance y el objetivo de cómo aplicar las mejoras tecnológicas en la movilidad a los nuevos productos y servicios que se van poniendo en marcha. Y esa colaboración, pues yo creo que es muy fructífera. Hablamos de movilidad y nosotros, ¿cómo la vemos? Como un movimiento necesario de objetos, de mercancías y de personas.
en el avance en todo ello para hacer que sean más económicos, más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente. La tecnología tiene un papel que es muy importante porque facilita, en primer lugar, las actividades de planificación. Trabajemos en cualquiera de las capas de la movilidad. Nos permite, después de haber programado la actividad, nos permite definir el uso y el manejo de esos distintos objetos, que están todos condenados a ser autónomos, eso está claro, incluso, con permiso de David, vehículos, transporte de mercancías, transporte de personas, transporte o entrega de servicios. Estamos viendo vídeos constantemente. Ángel nos ha facilitado vídeos fantásticos de cómo y dónde está ese estado del arte del reparto de la logística de la última milla, donde parece un concurso a ver quién hace el medio más fantástico. Habrá que elegir el mejor y habrá que trasplantarlo. Pero ahí debajo van a estar siempre las tecnologías habilitadoras, que estarán humildes, contribuyendo a que proyectos como los que hemos visto estén allí. Esa es nuestra visión. Dotamos de alma y de cerebro a este tipo de modelos y objetos que nos van a permitir transportar con mayor seguridad y eficacia objetos, mercancías y personas. Y desde un punto de vista del sector energético, Francisco, ¿cómo podemos incorporar el concepto de movilidad? Bien. Bueno, buenas tardes. El concepto de movilidad, nosotros, como bien has dicho, nos constituimos en el 2018. Partíamos también de un plan estratégico en el que ya contemplábamos un pilar, un área estratégica que por aquel entonces era el gas, la movilidad como entendida dentro de gas vehicular. Hemos tenido recientemente que reescribir nuestro plan estratégico y en el que hemos incluido una comisión de movilidad más específico y donde los socios del clúster sobre todo tenían esa contribución o querían contribuir de la manera en la que ellos podían, que sobre todo alineándonos con los ODS, en nuestro caso en el que nos tocaba, que es en el de energía asequible y no contaminante, uniéndolo con acción por el clima, sobre todo enfocando todo lo que es la descarbonización a la que tenemos que llevar, la descarbonización de la economía, aplicada en este caso a la movilidad. Entonces, bueno, lo que es la movilidad dentro del clúster, en esta comisión lo que estudia son las diferentes soluciones a cada uno de los problemas de movilidad, el estudio de las diferentes tecnologías y de los diferentes combustibles para cada una de las soluciones y bueno, sobre todo eso, esa descarbonización, buscando esa descarbonización eficiente en el tema de movilidad, pensando siempre en la reducción de emisiones de CO2. Ángel, ha hablado Manuel de que la tecnología es un ungüento, ¿no?, que está por debajo como en la base. A la logística le pasa un poco también, ¿no?, que es algo transversal en la base. ¿Cómo lo ves tú en el concepto de movilidad? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de logística, inexorablemente lleva implícito la palabra movilidad, porque hasta que no se desarrolle la tecnología del teletransporte de mercancías, que yo creo que es una de las que está fuera del alcance, no así la impresión 3D. Si la impresión 3D llega a ser eficiente, pues la movilidad de las mercancías deja de tener su efecto, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que realmente interesa, esta movilidad, evidentemente, cuando la hablamos a nivel de logística, tenemos que enfocarla a nivel de multimodalidad. Es decir, tenemos que conjugar, y siempre hablaremos de logística como movimiento de mercancías, ¿no? Es decir, al final, ¿de qué se trata la logística? Mover cosas de un sitio a otro, ¿no? Desde los puntos de producción, los puntos de abastecimiento, a los puntos de consumo, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarlo hacia esa multimodalidad. Por supuesto, empezando con el transporte terrestre, que nos enfrentamos a un problema gravísimo, porque ahora estamos en un momento en el que estamos sumergidos en una multitud de problemas internacionales, transporte internacional, precios, materias primas, pero todo esto acabará por estabilizarse. Serán 2, 3, 5 años. Pero hay un problema gravísimo que hoy está difuminado entre todos los demás, que es la escasez de conductores. De aquí a 8 o 10 años no va a haber conductores para mover las mercancías de un sitio a otro, con lo cual la movilidad sí o sí va a tener una transformación importante, ¿no? Parte de ello vendrá de esta multimodalidad que comento, que tendremos que complementarla con el sector ferroviario, con el sector aéreo, con el sector marítimo y, por supuesto,
focalizándonos en última milla, ¿no? Porque, claro, estamos evolucionando hacia un modelo de consumo en las ciudades, hacia un modelo de desarrollo del e-commerce, que nos hemos acostumbrado, después de la pandemia, de una forma mucho más importante a que las mercancías vengan a nosotros, no ir nosotros a por ellas, y todo esto ha multiplicado de una manera muy importante el hecho de que cada vez hay más vehículos dentro de las ciudades y tendremos que abordar cómo movemos esos vehículos, cómo nos ayuda la tecnología y cómo lo hacemos para ser lo menos contaminantes posible, lo más respetuosos y lo más sostenible posible, ¿no? Un poco como encuadre inicial, esa sería mi opinión. Bueno, como clústeres, ¿qué sois? Impulsores, ¿no?, de proyectos de innovación y mirando un poco al futuro. A mí me gustaría preguntaros ahora en qué proyectos estáis centrados cada uno de vosotros y cómo los veis de la mano de estas dos cuestiones, la sostenibilidad y la digitalización. Y si queréis ahora lo hacemos en el orden inverso. Bueno, nosotros como logísticos y efectivamente, como decías, estamos inmersos en una transversalidad que nos posiciona en todos los sectores, ¿no? Y la prueba es que tenemos proyectos colaborativos desde el clúster de logística con el resto de clústeres y estamos presentes en cualquier tipo de empresa, cualquier actividad que mueva mercancías de un sitio a otro, ¿no? Nosotros estamos muy focalizados en temas de proyectos, por ejemplo, de última milla, con el desarrollo de los hubs urbanos, de los smart parkings, pero sobre todo estamos también muy focalizados en lo que es en buscar soluciones, como he dicho antes, al problema gravísimo, insisto, gravísimo, de conductores, de falta de conductores que tendremos en los próximos años. Y ahí estamos desarrollando proyectos pues, de compatibilidad con ferrocarril, de avanzar vía tecnología blockchain para transacciones documentales que permitan también con tecnología hacer recorridos más cortos, que incluso pensemos en el sistema de platooning, ¿no? Estamos hablando de la conducción autónoma, que nos daría para hablar una mesa entera, ¿no? En definitiva, es intentar facilitar para que esta movilidad sea cada vez con menos kilómetros recorridos, cada vez que esos kilómetros se hagan de una forma más eficiente, de una forma más colaborativa. Desde luego, si algo tenemos que tener claro es que cualquier proyecto que vayamos a poner tiene que venir de la mano de la colaboración entre empresas. Los clústeres somos un buen ejemplo y un buen medio para ello. Y, evidentemente, si tuviera que hacer un resumen, sería este que acabo de decir, ¿no? La colaboración entre empresas, colaboración entre sectores y buscar las sinergias tanto a nivel tecnológico como medioambiental. Francisco. Sí. Bueno, nosotros precisamente en colaboración con ALIA estamos desarrollando un proyecto basado en el análisis de los diferentes sistemas de producción de energías renovables dentro de determinados sectores, precisamente para el autoconsumo en ese proceso productivo y de transporte que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco adecuar la producción, la capacidad de generación que ahora mismo todas las empresas, vía instalación fotovoltaica, producción de hidrógeno, recuperación de subproductos y cogeneración, pues puedan llegar a tener, reducir su consumo, su dependencia energética externa y con eso, pues bueno, hacer más competitiva su productividad. Y muy sostenible. Y muy sostenible, claro. Manuel. Bueno, es difícil. Para nosotros hay una cuestión muy importante. Yo tengo que darle muchas gracias al mundo de la logística, porque para nosotros, para la gente del mundo de la tecnología, es como cuando llevan a un niño a un parque de atracciones. Podemos hacer 1000 cosas por el sector, podemos trabajar en 1000 ejes. Y voy a contar 3. Me gusta ir de 3 en 3. Hay una cuestión muy importante, es que están los grandes proyectos, pero luego están los pequeños proyectos que hacen la vida más fácil a las empresas. Me voy a quedar en el mundo industrial del negocio, si me lo permiten. Estamos trabajando en colaboración con varios socios de Tecnara en un proyecto que va a tener una incidencia muy importante en una labor crucial en el mundo de la logística del transporte por carretera, que es la vida fácil y segura en los muelles de carga y descarga. Hay un montón de puntos concretos donde se puede trabajar y en ello estamos moviéndonos para, primero, reducir el número de accidentes. Confirmar siempre cuando el vehículo está correctamente estacionado, se puede interactuar con él y todo puede funcionar. Que se optimicen también los tiempos que el vehículo está parado necesitando ese apoyo para las actividades de carga y descarga. Y, sobre todo, integrar en directo, en línea, la actividad del vehículo que está en muelle
con el conjunto de los sistemas de información de la empresa que emite y de la empresa que recibe. Ese es un proyecto que yo creo que vamos a poder dar más detalles, pero hay muchas áreas en el campo de la seguridad, la rapidez y la eficiencia en las operaciones logísticas en las cuales la ayuda de la tecnología permite un refuerzo a la capacidad de las personas que intervienen en los procesos y conseguimos movernos en un marco de seguridad más importante. Y parece que lo del mundo verde, el respeto al medio ambiente, la ecología, es un elemento que tiene un protagonismo especial. Pues dos de nuestros proyectos más recientes, que están vinculados, uno de ellos en colaboración con ALIA, con el Clúster Logístico de Aragón. Uno de los hobbies de los clústers es que permiten crear el mecanismo para que empresas diferentes puedan trabajar en proyectos conjuntos en beneficio de un sector. Yo creo que eso es la cosa más chula que hacemos, la verdad. Pues vamos a un tema que ahora empieza a ser preocupante, que es el transporte de los residuos, el transporte de los materiales que ya han llegado al final de su vida, cómo gestionarlo de una manera también eficiente, cómo gestionarlo de una manera segura y algo que es muy importante cada día más, controlarlo de una manera escrupulosamente vigilada. No hace falta que sea ningún material peligroso, tóxico, venenoso, residuos químicos. Cualquier objeto que estamos en el final de su carrera, que recogemos y llevamos a su proceso de destrucción ordenada o de gestión ordenada, necesita de ese apoyo. Hay movimiento, hay necesidad de mantener un control, una seguridad y una vigilancia sobre lo que promueves y estás transmitiendo allí, y eso es importante. Pues tenemos dos proyectos que además han entrado y se han resuelto dentro de la, bueno, voy a decir reciente, pero no puede ser más reciente. Esta mañana el Ministerio de Industria ha resuelto las ayudas que programa periódicamente en una convocatoria. En este año 2022 será bianual, va a haber dos convocatorias y hemos tenido dos proyectos vinculados a este mundo. Uno, que es el que les he contado, pero otro que está en una capa casi de fantasía, que es reducir el impacto de los vertederos de modo y manera que durante el transporte se haga ya una parte muy importante de las distintas actividades que, lógicamente, en función de todos los materiales, se realizan con los materiales de desecho. Que incluso el trayecto sea una parte importante del proceso de gestión de los residuos. He dicho solo tres, pero podríamos estar aquí hablando horas. Pero vamos a dar paso a David para que nos comente en qué estáis enfocados en vuestro sector. Bueno, pues yo creo que como están trasladando mis compañeros, si algo tienen de diferencial los clústers es eso, ¿no? Nuestra capacidad de generar proyectos de innovación en colaboración, ¿no? Y en algunos de los proyectos finalistas hoy aparecen los clústers, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro principal foco. Aquí los premios se han repartido entre la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización en el sector automoción, el tipo de proyectos que estamos desarrollando tiene que ver pues, desde la creación de gemelos digitales, ¿no? De réplicas de fábricas digitales para mejorar, una vez que se pone en marcha, tanto los movimientos internos, la ergonomía, como la eficiencia de nuestros procesos, por supuesto, y uno de los finalistas lo ha presentado, ¿no? Ese movimiento de materiales con AGVs que permite, evidentemente, mejorar el flujo interno y, por supuesto, mucho más seguro y mucho más económico. Ese sería, por así decirlo, el tipo de proyecto en el que estamos trabajando en la digitalización. Si hablamos de sostenibilidad y nos centramos en la movilidad de personas, hemos ayudado a la puesta en marcha del primer proyecto, del primer servicio de car sharing que tiene la ciudad de Zaragoza con Alma Mobility, que además tiene un enfoque innovador en cuanto a que son los propios usuarios los que pueden hacer la recarga del vehículo eléctrico en sus domicilios y que está ayudando a sustituir parte del transporte de los trabajadores en autobuses con este tipo de vehículo. Y, por supuesto, la sostenibilidad en el producto, ¿no? en los vehículos que se están fabricando. Se han puesto en los últimos 3 años muchos proyectos en marcha de I+D para desarrollar componentes alrededor del vehículo eléctrico. Yo creo que es un orgullo para Aragón que
componentes como el battery box, como la refrigeración de baterías, como aislantes que se utilizan en esas baterías, sean fabricadas por empresas aragonesas, ¿no? Y finalmente, y también aprovechando la primera intervención, tenemos un proyecto en colaboración con la Fundación del Hidrógeno y con el clúster aeronáutico para identificar oportunidades de negocio en toda la cadena de valor del hidrógeno, no solo en la parte de vehículo, ¿no?, sino en todo lo que hemos visto, que evidentemente va a ser un vector clave en los próximos años y donde queremos que nuestras empresas puedan fabricar algunos de los componentes que va a requerir esa industria. Pues muchísimas gracias. Estamos, yo creo, en los últimos minutos, pero sí me gustaría terminar con una pregunta rápida para cada uno de vosotros que hemos estado comentando antes. ¿Veremos los vehículos autónomos en la gestión de la movilidad en las ciudades? David. Los veremos, pero no tengo la bola de cristal. Está claro que lo primero que necesitamos es tener el vehículo conectado, ¿no? El vehículo conectado será el primer paso y vemos cómo están entrando esas tecnologías. Cuando lo conectemos con otros vehículos, cuando lo conectemos con las infraestructuras de la ciudad, será más fácil dar el paso hacia el vehículo autónomo, ¿no? Y, por supuesto, es una forma de tener un impacto en la sostenibilidad, ¿no?, de reducir tráfico, de ser más eficientes, de tener menos vehículos circulando en las ciudades. Entonces, se están dando pasos y, por supuesto, que la tecnología existe y hay vehículos que están ya de los 5 niveles de vehículo autónomo, están ya ofreciendo, los que estamos aquí podríamos comprar vehículos con nivel 3, nivel 4 y hacer mucha conducción autónoma, pero que entre en gran escala, yo creo que todavía nos faltan algunos años. ¿Cómo lo ves, Manuel? ¿Es ciencia A ver, ficción? me toca mojarme. Yo creo que no es ciencia ficción. Vamos por partes. Me has preguntado por las ciudades, porque luego yo te añadiré un estrambote. Brevemente. Los veremos, no, te lo digo rápidamente. En cuestión de las ciudades lo vamos a ver, y lo vamos a ver antes en los servicios que en el uso privado. Lo veremos en el taxi, lo veremos en los temas de transporte, logística y distribución, y yo creo que con los vehículos utilitarios que empezamos a atisbar. Pasar al otro modelo ya nos llevaría a otras discusiones, porque tú te vas a comprar un coche autónomo o pagarás un servicio de car sharing de algún modelo para usar el coche autónomo cuando tú quieras. Y luego me voy a algo que yo veo encima de una manera muy clara. No te puedo dar los años, pero lo veo muy cerca. Ante esa crisis de la que Ángel hacía su queja, que es la queja de los profesionales, veo más vehículo autónomo en la carretera, antes y con mayor impacto y volumen, que dentro de la ciudad en el uso del transporte de personas. Sí, Ángel ha hablado de platooning, ¿no? Sí, pero esa tecnología autónoma, yo permito que discrepe un poco con la orografía y las características de las carreteras españolas, que no es como Estados Unidos o Australia, que tienes 3.000 kilómetros rectos y ahí sí que es adecuado. Yo donde sí que veo que inexorablemente seguro que vamos a tener conducción autónoma es quizá en los tramos de primera y última milla, ¿no? Quizá dentro de los terminales, los aeropuertos, las terminales ferroviarias, los puertos. Probablemente ahí sí que estará todo mucho más automatizado y eso liberará conductores para salir a carretera, que también habrá su parte, tampoco sabría mojarme. Pero yo entiendo que este es mi último turno, por eso voy a aprovechar. Como decías, el tema de las ciudades. Yo aquí hay un tema que me parece bastante importante y aquí estamos en un foro logístico y seguro que muchos vais a compartir mi reflexión. Estamos en 2022 y ahora mismo nadie sabe hacia dónde va a evolucionar los motores para la motorización para meter dentro de las ciudades. Hace 4 o 5 años el gas parece que era la evolución, hoy el gas parece que no es ninguna solución. Estamos hablando de coche eléctrico, pero claro, coche eléctrico, la tecnología ya está, y las electrolineras, el suministro está garantizado. ¿Qué veremos ahí? Yo soy firme creyente en que la evolución de todo esto va a ir muy ligado de la mano del hidrógeno. Hemos tenido la ponencia inicial. Entonces, dentro de las ciudades vamos a tener vehículos, como decía antes David, en primer lugar conectados, vamos a tener esa conexión. En gran medida,
y yo creo que también autónomos en todas las ciudades. Y si me tengo que mojar, evidentemente que dentro de las ciudades van a tener que, con los años, circular todo vehículos eléctricos, está claro. Lo que no está claro es cómo se va a generar esa electricidad. Y aunque todo el mundo apunta que la pila de hidrógeno solamente irá para largas distancias, grandes tonelajes o trenes, por ejemplo, yo sí que creo, es una apuesta personal, que también última milla irá basado en esta pila de combustible. Dicho eso, hoy pues es una apuesta, cuando alguien tiene que comprarse un vehículo, me lo compro diésel Euro 6, me lo compro híbrido, me lo compro eléctrico, me lo compro de hidrógeno, ¿qué hacemos, no? Entonces, esa es un poco la reflexión que dejo encima de la mesa. Muy bien. Francisco, pues, tu punto de vista. Para terminar mi punto de vista, yo creo que sí, que desde luego la veremos, no sé cuándo, tampoco esa bola de cristal es difícil. Lo que estoy convencido es que va a ser movido o movida por una fuente renovable de cero emisiones, ya sea electricidad de origen renovable, hidrógeno, combustibles sintéticos, pero sobre todo vamos a conseguir esa cero emisión. Bueno, decíamos al principio, ¿no?, que son unas breves pinceladas, porque este tema daría para mucho, sobre cómo abordar desde distintos ángulos el tema de la movilidad, y decíamos que íntimamente vinculada a la sostenibilidad, a la digitalización y, para terminar, yo diría que también a la colaboración. Ha salido en muchas de vuestras intervenciones. Será difícil, ¿no?, llevar adelante estos proyectos, estos planes, esta visión estratégica, si no existe una verdadera colaboración entre todos los integrantes, ¿no?, de, nosotros solemos decir, de las cadenas de suministro y, en este caso, pues de todos los ámbitos de la sociedad. Muchísimas gracias a los cuatro y ha sido un placer estar con vosotros. Bien, pues llega ya el momento de conocer los premios Pilot 2022. Antes, una pequeña apreciación para quienes sean los ganadores. Como todavía tenemos que mantener un cierto protocolo de prevención COVID y después de recoger el premio tendrán que decir unas palabras, si son tan amables, esperan unos segundos a que Sofía haga el ritual de desinfectar el atril y seguimos adelante. Bueno, pues para entregar los premios vamos a requerir la presencia en el escenario del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Vicepresidente, si es tan amable. Y también de la directora del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero. Pilar. Vamos a comenzar con el premio en la línea de movilidad y logística sostenible. Gracias, Mónica. Bien, pues tras el recuento de votaciones emitidas por el jurado, el ganador del premio Pilot, como digo, en la categoría de movilidad y logística sostenible, ha sido el proyecto Transformación digital y sostenible de la cadena de suministro farmacéutica en Aragón, representado por Novaltia Sociedad Cooperativa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. El tiempo que antes no hemos podido dar las gracias por esos 5 minutos. Estamos realmente orgullosos de estar aquí. En el 2005, Aragofar, que era antes, como se llamaba Novaltia, antes de la fusión con otra cooperativa. Recibimos también el premio Pilot de ese año a las grandes empresas. No quise decir nada por si acaso condicionaba, pero ya he visto que no, con lo cual, bueno, pues ha quedado francamente bien. Estamos muy agradecidos. Primero al jurado, al EIAF, por supuesto, y al Gobierno de Aragón por organizar estos premios fantásticos. Yo viajo bastante por España y por el resto del mundo y son referente en logística en todos los sitios, así es que enhorabuena.
A todas las empresas que hemos participado hoy, que hemos sido finalistas, lo han dicho varios, creo que todas nos la hemos merecido por igual y bueno, así es que muchas gracias a ellas. También a las empresas que he puesto ahí en 1 segundo y medio, que han sido las colaboradoras de este proyecto nuestro. A los 3 clústeres, a la Universidad de San Jorge y a los 3 clústeres que han colaborado con nosotros en este proyecto, muchas gracias también. A Novaltia, a los farmacéuticos que lo componen, a todo el equipo, que parte de él está aquí con nosotros, que hace posible que cuando ustedes vayan a una farmacia y pidan un medicamento y les digan no, en este momento no lo tenemos, pero en 1 hora está allí, y eso sea en Zaragoza, o en Coscojuela de Fantova, en un pueblecito en Más de las Matas, en Teruel, en 1 hora, hora y media, en 2 horas, ese medicamento lo tienen allí, y eso es gracias a empresas como nosotros, que lo hacen posible. Y, por último, a una cosita personal, a mi esposa Billy, que lleva 33 años conmigo, que espero que esté otros 33 conmigo. Muchísimas gracias a todos. Un segundo más y doy una exclusiva. El jueves pasado el Consejo Rector de Novaltia aprobó una inversión para las nuevas instalaciones de Novaltia de 25 millones de euros, aquí lógicamente en Aragón, en Zaragoza, aprovechando este proyecto para que el nuevo almacén digital y sostenible y tecnológicamente puntero sea el más novedoso en logística farmacéutica en el mundo, y empezamos a partir de ya. Muchas gracias. Acabo de darme cuenta de que en realidad a quien le tenía que haber dado el recado de que había que esperar era a mí mismo, lo cual me hace meditar sobre lo importante que es la logística, organizarse bien. Premio Pilot en la categoría, Premio Pilot 2022 en la categoría de digitalización e innovación. Gracias, Mónica. Tras el recuento de votaciones emitidas por el jurado, el Premio Pilot 2022 es para el proyecto Scati Parcel y Scati Parcel Plus, soluciones para el sector de la logística, representado por Scati Labs. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que toda una sorpresa, no nos lo esperábamos. Gracias también a los compañeros, ¿no?, que han presentado unas propuestas y unos proyectos súper interesantes y eran igual de merecedores, ¿no? Simplemente volver a agradecer a los que más se lo merecen un premio así, que son pues, todos mis compañeros en Scati, todos los que formamos parte de la empresa, los que desarrollan estas soluciones, los que las fabrican, los que las producen, los que las ponen en manos de nuestros clientes, ¿no? Me quedo con una frase que ha comentado la compañera de KPMG, ¿no?, que para arrancar todos estos procesos de digitalización se necesita ambición por el cambio, ¿no? Nosotros encontramos en nuestros clientes ambición por el cambio y también vale la pena agradecerles a ellos porque son los que construyen y evolucionan nuestras soluciones tecnológicas y las podemos adaptar, por tanto, a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Muchas gracias otra vez y esperemos vernos otro año más por aquí. Gracias. Bien, pues enhorabuena tanto a los premiados como, por supuesto, a aquellos cuyos méritos han sido reconocidos como finalistas. Y para clausurar este acto vamos a pedir ahora la palabra del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga.
Buenas tardes a todos, buenas tardes. Produce bastante satisfacción, querido presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, gestor de este Palacio de Congresos, titularidad del Gobierno de Aragón, verle con esta afluencia de 580 personas y no como el año pasado, que solo estábamos yo mismo, la directora gerente del IAF y el equipo magnífico del Instituto Aragonés de Fomento, y todo se hizo vía digital. Como digo, produce cierta satisfacción que recuperemos la normalidad en todos los sentidos. Celebramos hoy una edición número 21 y quisiera hacer alguna reflexión. No les voy a privar del coworking que hemos recuperado con el vino de Cariñena, a ser posible, querido alcalde de Cariñena, que nos acompañas, el teniente alcalde de Zaragoza, querido Serrano. Vamos a aprender mucha movilidad sostenible aquí, que tendremos que aplicar. Y también, por supuesto, no quiero dejar de saludar a los presidentes de Cepymes Teruel, de COE Huesca, y a mis colegas, compañeros, diputados de las Cortes de Aragón, que de esto también hablamos en las Cortes, de blockchain, de digitalización, y algunas veces aprobamos iniciativas que luego se transforman en IDIs, apoyos, ayudas a la industria digital, sostenible e innovadora. O sea, algo también, no queremos estar al margen de lo que hacéis vosotros, las empresas, el corazón del cambio tecnológico y el corazón del empleo y el corazón del desarrollo económico que vivimos, en este caso, en Aragón. Una mención especial, es difícil. Yo no he querido nunca ser jurado del premio Pilot porque es muy difícil desde el punto de vista, uno que es ingeniero ya de los analógicos, no es fácil elegir quién puede ganar un premio en este nivel al que estamos hablando, en logística, en energía o en cualquier otra disciplina de las actuales, porque la velocidad a la que avanzan las transformaciones industriales es muy superior a nuestra capacidad de ingenieros generalistas. Por eso reconozco, valoro vuestro trabajo, vuestro rigor como jurado para ser capaces de elegir, en este caso, a los que consideráis los mejores. Cualquiera de los proyectos aquí expuestos, estoy convencido que en cualquier otro concurso, querida presidenta del Centro Español de Logística, serían ganadores y además con muchísimos puntos las empresas que hemos tenido ocasión de escuchar. ¿Alguna reflexión respecto a esa primera ponencia? Yo te agradezco que estés aquí, Matilde, por una sencilla razón. Nosotros vamos de socios con Repsol en un proyecto apasionante, un proyecto espectacular que también se va a presentar al PERTE del hidrógeno y de las energías renovables, y vamos con los socios empresariales industriales importantes del nordeste de España. Vamos con el País Vasco, vamos con Cataluña, vamos con Navarra, en lo que ha venido a llamarse el Valle del Ebro del hidrógeno. ¿Por qué? Porque hace muchos tiempos que vimos que era una oportunidad para Aragón y ahí estamos modestamente aportando nuestro granito de arena. Quiero, pues, que transmitas a nuestro querido gran amigo Josu Jon Umaz, que saben que es el consejero delegado, ese agradecimiento por que hayas hecho aquí esa ponencia especial y también por ese compromiso que tiene de que consigamos hacer un hub del hidrógeno del sur de Europa de liderazgo, que es lo que nos interesa a todos. Bien, yo de Novaltia, que ha ganado el premio, quizá no te acuerdes de una anécdota y la voy a contar, porque los que hemos pasado muchas hojas en el calendario podemos contar cosas, a veces podemos contar tonterías,
pero yo recuerdo que cuando se implantaron en las farmacias los primeros programas de control del stock de los medicamentos que antes llevaban listas, yo tenía Aragofar, unas tías de mi mujer que eran farmacéuticas, y llevaban listas y hacían pedidos escribiendo en unas hojas. Y sin embargo vosotros fuisteis pioneros implantando unos modelos que incluimos en aquellas órdenes de pymes, y hay muchas farmacias socias vuestras. No olvidemos que era una cooperativa, un modelo de compartir todo, que implantaron esos programas informáticos y mejoraron la atención brutal a las personas que usan las farmacias. Unas veces, la mayoría, somos los que tenemos alguna enfermedad, otras pues puedes usarla para otro tipo de productos, los potitos y esas cosas, pero la mayoría de los que usamos las farmacias somos, gracias a vuestro servicio, a lo mejor sobrevivimos, ¿no? Bien, por eso os deseo que compartáis ese premio con ese maravilloso equipo. Eso de ver ese almacén ya, sin las chicas con la radiofrecuencia y andando por ahí en un desorden organizado las cajas de medicamentos, yo creo que vais a dar un paso de gigantes y tendréis que dejarnos que podamos presumir y enseñar ese tipo de inversión a los que nos vienen a visitar a la Comunidad Autónoma de Aragón. Loalco, os felicito por ese modelo que habéis puesto en marcha. Visitaremos la empresa, yo no os pude acompañar el día de la inauguración. Y Tatoma, ¿qué vamos a decir de Monzón, de una industria que ha traído a Monzón otras industrias y que continúa con su innovación? Muntés, Amarre, Escati, soluciones al final innovadoras para proveer servicios excelentes a nuestras empresas. Otra anécdota también, y esto me quiero dirigir a doña Ana Peñuela. Escati Lab, querida Ana, KPMG está aquí, sabes que está aquí cerquita de este palacio, tiene la sede de KPMG en remotos de auditoría, es decir, que yo tuve el honor de negociar con ellos cuando se instalaron aquí en la Expo. Sabes que Escati Lab, una empresa de éxito, empezó en un pépinière d'entreprise, que es un vivero de empresas, y fue apoyada desde el Instituto Aragón de Fomento con esos programas de startup, incluso, como digo, con cuestiones importantes, innovadoras, y ha tenido algún que otro premio. Dos palabras mágicas que aparecen: digitalización y sostenibilidad, y que los que hemos trabajado estos años con la empresa y la industria aragonesa no estaban en el diccionario nuestro. Estaban, pues, que había que tener la ISO 9000 de calidad, que había que ser, aquí falta otra palabra también, falta las tres mágicas palabras: digitalización, sostenibilidad, y alguna reflexión para estos cuatro magníficos ponentes que llevan a sus espaldas los clústeres de Aragón. Una figura que ha nacido con mucha fuerza, que son un verdadero motor de proyectos, como se ha dicho, y tendríais que haber puesto en esta mesa, no me consultó la directora, dos figuras más de dos clústeres que tienen mucha fuerza, y que es el clúster agroalimentario, aquí tan magníficamente representado, y el clúster quizá de la salud, que es el que nos ha salvado de los peligros recientes que hemos tenido en la pandemia. Yo les quiero invitar a un acto que estamos organizando próximamente, porque ustedes han hablado de digitalización, de sostenibilidad, pero hay otra cosa que se llaman las infraestructuras por donde van las mercancías. Ya sé que por las infraestructuras eléctricas, si no hay energía no funciona nada. O ya sé que por las
infraestructuras. Si no hay fibra óptica, más complicado, por las infraestructuras pueden ir algunos bits y algunos datos, pero al final nos hace falta algunas infraestructuras determinantes. Y lo digo con esta sostenibilidad tan sostenible que debe ser, que es la interconexión eléctrica por el Pirineo sostenible con Francia, porque si no estamos perdidos. Y, en segundo lugar, la interconexión ferroviaria, porque el paso del Pirineo, los pasos laterales, se están colapsando y se van a colapsar. Y les invito a una jornada que vamos a organizar con el Instituto Aragonés de Fomento, con el Instituto de Estudios Estratégicos de Defensa, donde vamos a hablar de eso, de la estrategia de infraestructuras necesaria para no ser digitales, sostenibles y logísticamente magníficos y que nos fallen las infraestructuras. Incluyo, querido teniente de alcalde, la ampliación del aeropuerto de Zaragoza. La incluyo como un elemento más. Ya somos el segundo aeropuerto de carga y eso, algunas de los emblemas que han salido en esas slides demuestran que tenemos muchas más posibilidades y mucha más capacidad. Disculpen que me haya extendido un poquito, pero bueno, como hay buen vino, repito, de Cariñena, aunque sea, si no hay jamón de Teruel, pues con la realidad virtual se puede imaginar todo. Buenas tardes. Falta la foto, vicepresidente. Por favor, la directora del Instituto Aragonés de Fomento, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio y los 6 finalistas, si son tan amables, al centro del escenario para la foto. Y como decía el vicepresidente, efectivamente después se servirá un vino solidario preparado por la Fundación Los Puellos, que es una veterana institución que trabaja por la discapacidad intelectual en nuestra comunidad. Enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a todos los finalistas, gracias a todos por su asistencia y por su participación. Buenas tardes.